Hola a todos, soy Arturo Quirantes y este es el Laboratorio Gorila. Hoy vamos a ver el movimiento armónico en un muelle. En ocasiones, al alejar un cuerpo de su posición, aparece una fuerza recuperadora que tiende a devolverlo a donde estaba antes. Si esa fuerza recuperadora es proporcional al desplazamiento, tenemos un movimiento armónico simple. Un ejemplo es el del muelle. Tenemos un muelle vertical, le colgamos un objeto de masa m, tiramos y soltamos. Ahora la fuerza recuperadora viene dada por la ley de Hooke. El muelle va a hacer un movimiento arriba y abajo con un periodo y una frecuencia característicos que dependen de la masa del objeto y de la constante elástica del muelle. Tanto la velocidad como la aceleración y por supuesto la posición varían sinusoidalmente con el tiempo, es decir, se pueden poner como funciones seno o coseno. Lo que suele hacerse en la práctica del muelle es medir el periodo, es decir, el tiempo que tarda el muelle en ir hasta arriba y volver a bajar. Eso es fácil, podemos usar cualquier cronómetro. También podemos usar el móvil, echar mano de nuestra aplicación favorita, FIFORCE, Physics Toolbox Suite, la que sea, y aprovechar el sensor de luz, o el de proximidad, o el magnetómetro, pero la verdad es complicarse la vida y no vale la pena porque podemos usar el propio cronómetro del móvil. Pero es que podemos hacer mucho más que medir el periodo. Lo que vamos a hacer es esto. Vamos a colgar el móvil en el extremo del muelle y de este modo podremos medir directamente la aceleración en función del tiempo y ver si cambia o no de forma sinusoidal. Abrimos Fifox, opción aceleración sin G. Para que resulte más cómodo visualizar los resultados, vamos a aprovechar la opción remota de Fifox. Para ello, antes tenemos que conectar el móvil y otro dispositivo, por ejemplo esta tablet, a la misma red Wi-Fi. Ya lo hemos hecho, así que le damos a la opción permitir acceso remoto y aquí aparece una dirección que tenemos que copiar en el navegador. La copiamos y aquí lo tenemos. A partir de ahora podemos controlar el móvil desde la tablet. A continuación colgamos el móvil del muelle. Como el movimiento va a ser arriba y abajo, nos interesa la aceleración en el eje vertical, que según este montaje experimental corresponde con el eje X del móvil. Habrá también aceleración en los otros dos ejes, pero va a ser más pequeña y no nos va a interesar tanto. Como podéis ver, tenemos señal en el eje Y y en el eje Z, no debería haberla, aparece, aunque pequeña, debido a pequeños movimientos en esos ejes, pero la que nos interesa es la componente X, que como podéis ver va aumentando y disminuyendo de forma que parece sinusoidal. Gracias a esta gráfica podemos hallar el periodo directamente, aquí. No tenemos más que darle a seleccionar datos y ver la separación entre dos puntos, máximo o mínimo. Y aquí tenemos el periodo. Y ahora vamos a ir más allá del experimento clásico del muelle. Hasta ahora medíamos el periodo, suponíamos que teníamos un movimiento armónico simple y ya está. Pero no es así, porque nos hemos dejado un efecto importante, el amortiguamiento. La amplitud de las oscilaciones tiende a decrecer como consecuencia del rozamiento, por ejemplo, con el aire. Normalmente no es algo que se estudie en el laboratorio y de hecho resulta un efecto difícil de medir bien. Pero hoy vamos a medirlo. Vamos a repetir el experimento, pero ahora vamos a dejar pasar un poco más de tiempo. Fijaos cómo queda. Vámonos a nuestro eje X y a partir de aquí podemos obtener toda la información que queramos. Primero, el periodo. Vamos a ampliar un poquito la gráfica para que resulte más cómoda de ver. No tenemos más que coger dos puntos, por ejemplo, dos máximos,
y ver la diferencia entre dos tiempos. Ahí tenemos el periodo 1,38 segundos. Podemos hacerlo para otras parejas de datos y hacer un promedio. Segundo, la constante de tiempo. Para ello nos vamos, por ejemplo, a varios máximos y medimos tiempo aceleración, tiempo aceleración, tiempo aceleración. Resulta que la aceleración, la máxima, decrece exponencialmente con el tiempo. De manera que si hacemos una gráfica del logaritmo de la aceleración en función del tiempo, podremos hacer un ajuste lineal y obtener la constante de tiempo. Aquí tenemos los datos para dos muelles distintos. Para el primero tenemos el periodo medido con los máximos de la función, sale 1,396 segundos, casi igual que midiéndolo con un cronómetro tradicional. La medida que hemos hecho lleva aparejada una incertidumbre experimental de solo 2 milésimas de segundo, lo cual está muy bien. El ajuste lineal de la aceleración en función del tiempo, mejor dicho, del logaritmo de la aceleración en función del tiempo, nos da una recta que concuerda muy bien con los datos experimentales. A partir de aquí obtenemos una constante de tiempo de unos 60,7 segundos, que al comparar con el periodo nos da un factor de calidad de 273. El factor de calidad es una cantidad que nos dice cómo de amortiguado está un movimiento de este tipo. Cuanto más alto sea Q, menor es el amortiguamiento. En este caso, 270 y pico nos dice que el movimiento está poco amortiguado. El segundo muelle es algo más rígido, pero también nos da un buen ajuste. No tan bueno como el anterior, como podéis ver en la gráfica, donde algunos puntos experimentales tienden a separarse más de la recta, pero sigue siendo un buen resultado. La constante de tiempo es similar, pero el periodo en este caso es la mitad, de forma que el factor de calidad va a ser más alto. Es decir, aunque la constante de tiempo es más baja, este movimiento es menos amortiguado que el del primer muelle. Y finalmente, la conclusión. Incluso con un montaje experimental rudimentario, el móvil nos permite no solo hallar el periodo del movimiento, sino acceder directamente a datos cinemáticos como la aceleración en cada instante de tiempo. También podemos medir y cuantificar el movimiento amortiguado, algo que en el laboratorio de prácticas normalmente no es posible y que requiere de instrumental caro y complejo. Y podéis hacerlo en casa, con vuestro propio móvil. Así de sencillo.